a España a vivir. Y ahí primero trabajé en la Embajada de México en España. Pero de ahí pasé a ser gerente, que así le llaman, del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que ha sido siempre, es decir, algo importante en España. Bueno, en México no se diga, ¿verdad? Es decir, el Fondo de Cultura Económica es una editorial realmente maravillosa, porque entre otras cosas no es una editorial que sea de un dueño, sino que es una especie de lo que había en España antes, que era la Impresora Nacional o algo así, ¿no? No tiene un dueño, tiene una junta de gobierno, un consejo, un lo que sea. El Fondo de Cultura Económica tiene una historia curiosa en relación con España, y es que cuando, ya pasada la revolución, pero muy recientemente pasada, los intelectuales como Cosío Villegas, mexicanos, empezaron a pensar que después de esa revolución que había vivido México había que estudiarlo desde muchos puntos de vista, pero uno de ellos era el económico. Y entonces empezaron a ver que la mayoría de los textos estaban en otros idiomas. Y como en ese momento había una relación estupenda entre México y España, entre los gobiernos, le propuso a Fernando de los Ríos, que además formaba parte del consejo de una editorial importante de aquel momento, una serie de libros para ser traducidos, porque en España se traducía mucho en ese momento. El asunto es que se lo propuso a otra editorial, esa otra editorial le dijo: hombre, esto es muy interesante, pero en fin, vamos a ver, ¿no? Y al final dijeron que no, aunque luego salieron publicados algunos textos de esos por esas editoriales. Pero Cosío Villegas regresó a México diciendo: bueno, no hay más que hacer, o sea, España no puede, así es que hagámoslo nosotros aquí. Y entonces es como se funda el Fondo de Cultura Económica. Luego ya, a la llegada del exilio, el Fondo de Cultura Económica se alimentó muchísimo de todas estas maravillosas gentes que llegaban y que podían ser igual biólogos, médicos, filósofos, historiadores, escritores, poetas, etc. Y eso fue muy importante, ¿no? Realmente. Los exiliados españoles consiguieron trabajo en la editorial, mayoritariamente de traducción, pero luego también de que fueron publicándoseles los libros propios de los exiliados, ya fueran libros de poesía o libros de ensayo o novelas o etc. Entonces ahí hay una relación muy importante entre México y España. Cuando me toca ser representante de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en España, se instalan una serie de cátedras extraordinarias financiadas por Santander Universidades y que tienen que ver con la UNAM y con las universidades españolas. Una de esas cátedras era la Cátedra del Exilio. Uno de los proyectos era ofrecerle a España textos de grandes exiliados en varias disciplinas, filósofos o literatos o etcétera, que aunque estuvieran ya editados en México, no se hubieran editado en España y no se fueran a editar, entre otras cosas, pues porque no eran como una novedad, ¿no? Era como un archivo histórico más bien, ¿no? Ahí es cuando estaba de gerente Joaquín Díaz-Canelo, en el Fondo de Cultura Económica. Durante el tiempo que ha durado la Cátedra del Exilio se han publicado bastantes cosas, muy encargadas por Aurelio Martín, por ejemplo, ¿no? Muy enterado de lo que vale mucho como archivo y que sería muy interesante editar. El Fondo de Cultura Económica debe funcionar con las reglas del país, o sea, en este caso de España, ¿no? Y entonces lo que se hace es que se nombra un administrador único, que es de México. El Fondo de Cultura sigue siendo totalmente del Fondo de Cultura de México. Se editan los libros en España, pero el fondo tiene que cumplir con toda la normativa que tiene que cumplir en España. Por ejemplo, en México es muy fácil, por eso existía la Gandhi y todas estas que pueden vender más barato que las editoriales. Eso en España no se puede. Entonces esas cosas había que respetarlas desde luego, ¿no? Se luchaba mucho con la distribución, etcétera, ¿no? Y pues, yo creo que de todas maneras se distribuían bien los libros y demás. Pero este administrador único es el que de alguna manera, no de alguna manera, de todas las maneras, es el que indicaba que eso era pues el gerente del fondo en México, cómo debía funcionar la editorial. Es como muy universal.
que esa era la gracia del Fondo de Cultura, ¿no? Es decir, que no era una editorial como de moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que a mí cuando el gerente de México vino, que me había nombrado gerente aquí, me dijo: tenemos que mejorar las cifras, María Luisa, porque si no, Hacienda nos va a cerrar las filiales. Y yo le decía: eso no puede ser, porque la mejor exportación que México hace es el Fondo de Cultura, porque está exportando cultura, está exportando lo mejor que tiene. Se vendía lo mismo que se vendía en México, pero además había algunos libros que se editaban aquí. Luego se podían mandar a México también, pero se propuso hacer un premio de ensayo, porque yo veía que premios hay un montón, ¿no? Pero en general es premio de poesía, premio de novela, pero premio de ensayo muy poco. Y entonces con Casa de América instalamos un premio de ensayo del Fondo de Cultura Económica con la Casa de América. Yo recuerdo que una de las cosas, porque la verdad es que sí me preocupaba mucho el poco dinero que sacaba el fondo, ¿no? La verdad es que era bastante pérdidas así, entre otras cosas porque la librería no se llevaba bien, pero sí era muy difícil, la distribución. Había el Fondo de Cultura había empezado en los años 70 aquí, ¿no? Y de alguna manera se había ido quedando como obsoleto, ¿no? Es decir, no se hacía el caso que tenía que hacerse, ¿no? Y entonces sí fue muy difícil tratar de remontarlo. Yo creo que ahora está remontado y tal, ¿no? Pero el Fondo de Cultura no podía competir, digamos, con las librerías maravillosas que Madrid tiene. Había que poner en los escaparates los libros del fondo. Tenía una sección infantil maravillosa que hacía Daniel Goldin. Entonces una de las cosas que hicimos fue poner en el escaparate todos esos libros maravillosos. Trajimos a Anthony Brown, que es el autor de libros de Mi papá y cosas de niños que son divinos esos libros. Francisco Hinojosa, autor de libros infantiles fantásticos también. Es decir, hubo eso. Y luego además todas las novedades importantes, ¿no? que se editaban. Mi labor era ser gerente, como se llamaban las personas que se encargaban de llevar a cabo, porque el Fondo de Cultura Económica tiene sucursales en un montón de países, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile, etc. Y esta pues no podía quedarse atrás, ¿no? Quien intervino en esos primeros momentos fue Javier Pradera, por ejemplo, y él estuvo ahí muy presente, ¿no? Y entonces ya como fue así como cayendo, vino Federico Álvarez y Federico Álvarez le dio un buen empujón a todo eso, ¿no? Me llamó el nuevo gerente, que fue Gonzalo Celorio, el gerente en México. Me llamó y me dijo: pues te necesito, que ya que estás en España, ¿no? Te necesito de gerente. Fue el que me dijo: esto hay que levantarlo económicamente. Tengo que decir que trabajé muchísimo para ver cómo se levantaba económicamente, asesorándome de un montón de gente, porque yo estudié letras, entonces los números no son muy lo mío. Se murió el que siempre editaba los libros, ¿no? Que era Navarro, se apellidaba, un muchacho que había trabajado ahí en el fondo muchísimos años, desde el principio prácticamente. Se había hecho en ese sentido eso que uno hace cuando está mucho tiempo trabajando en una editorial, ¿no? Que el que hacía los libros pues ya no conocía los requerimientos de la editorial, en fin, eso tenía muchas ventajas, ¿no? Luego había pues esas desventajas que digo, ¿no? Que había mucha gente contratada, pero sin experiencia. Colaboraba conmigo un profesor mexicano también, pero que llevaba mucho tiempo viviendo allí, que era Héctor Subirats, ¿no? Y que sí estaba muy vinculado, por ejemplo, con todo el área de filosofía. Y entonces, bueno, se hicieron revisiones importantes, se editaron libros de filosofía y de economía, estaban muy bien. Se hacía así un proyecto para el año. Tampoco teníamos tanto dinero como para editar, porque esta era una sucursal, ¿no? Y luego lo que sí es que traíamos todas las novedades que se editaban en México. Cuando yo le pregunté a este chico colombiano, digo: tú dime a ver cuánto tiene que ganar una librería para decir esto sí sirve. Y me decía algo así como, en aquel entonces eran pesetas, y era como 9 millones de pesetas al mes. Eso es lo que ganaba la librería al año. Sí, a mí desde luego dos cosas eran fundamentales. Primero, sacarlo económicamente adelante, ¿no? Porque lo que
no podía ser, es decir, eso no se podía mantener así. Y había que vender mucho más, por supuesto, había que organizar mucho mejor. Un buen negocio que hizo el fondo fue comprar un almacén, pero el objetivo fundamental era sacarlo, desde luego, del bache económico y que siguiera siendo la mejor parte de México que entregaba al mundo, pues, ¿no? O sea, si no nada más era en España, sino en muchísimos otros sitios en donde ha sido bastante exitosa, por cierto. Esa es otra de las leyendas. Una leyenda era ecuménica porque evitaba de todo, y la otra leyenda era que era económica porque eran baratos. Ninguna de las dos. Es decir, digamos, la realidad es eso que Cosío Villegas dijo: aquí hay que estudiar la realidad mexicana a través de la economía, entre otras cosas, no solo eso, ¿no? Pero empezaron solo con esos libros, y por eso se llamó Fondo de Cultura Económica. Es y sigue siendo una editorial importantísima, y que juega un papel imprescindible en estos momentos en que los países cada vez tienen menos dinero. ¿Quién va a editar las obras completas de Sor Juana? Pues ninguna editorial privada. Las obras completas de Sor Juana las va a editar el Fondo de Cultura Económica. Y me parece que, no que se consiguiera, porque lo ideal hubiera sido que se encargara de esa librería este chico que se apellida Martínez, el de la librería La Central. Eso hubiera sido el exitazo, pero tampoco pudo ser. Lo que pasa es que sí, se cambió un poco ese ritmo que tenía cuando yo entré, que los libros que estaban en las escaparates eran libros que te podías encontrar en cualquier librería de la esquina, ¿verdad? O sea, no era así. Y que además, alguna vez oí, no, si es que aunque esté editado por el fondo no se lo puedo traer porque no lo tenemos. Yo, cuando oí eso, dije, no, espera, ¿cómo que no? Tiene que hacer todo eso, tiene que estar pendiente, tiene que proponer que se edita, tiene que aceptar que dice México que se edite, ¿no? Tiene que luchar a veces con algunas cosas así un poco absurdas, ¿no? Y hay que estar muy pendiente de que no se le escape a uno una cosa estupenda que te estén ofreciendo, ¿no? Y yo creo que ahí teníamos un equipo que estaba bien. Teníamos así, no solo la gente que trabajaba en el fondo, sino que teníamos muchos amigos interesados que proponían, que podíamos consultarles. Había de veras mucha gente española muy interesada. Y todos, sin excepción, decían que para ellos el Fondo de Cultura Económica había sido importantísimo en su formación.